Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Dando lectura a la palabra de nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, aleluya. Primera de Reyes 8:56 dice la palabra: bendito sea Jehová, que ha dado para su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo han faltado. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, Dios, para exaltarte, reconociéndote, Dios, que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios digno, Señor, de recibir gloria, honra y alabanza. Usted que escudriña los corazones, los pensamientos, lo íntimo del corazón, Padre. En este momento, Señor, yo le doy gloria, honra y alabanza, Señor, porque hemos venido, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, para hablar tu palabra, y que mis hermanos las escuchen ahí en su hogar, ahí se encuentran, Padre, puedan ser regocijados con tu palabra, Padre. En este momento yo envío palabras, Señor, de sanidad sobre las vidas, Señor, que están enfermas ahí en su casa, Padre. Yo envío palabra de restauración, Señor, que restaures las vidas, que pongas tu mano de poder sanando, restaurando grandemente, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Yo envío palabras, Señor, palabra de restauración, Señor, de bendición, Señor. Tú conoces la necesidad del pueblo, tú conoces la situación, Padre. Yo solamente envío palabras, Señor, sobre sus vidas para que usted venga a hacer la obra perfecta. Usted es el que hace las cosas, solamente nosotros creemos y cumplimos con la palabra y usted viene a dar el resultado. En este momento, Señor, vamos a compartir el consejo de la palabra de Dios. Yo te pido, Dios, que vengas a usar mi boca, mi lengua, la pongo en tus manos, que seas tú, Señor, hablando y que no sea yo. Me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La palabra en esta tarde nos enseña que podemos confiar en las promesas de nuestro Dios, que podamos confiar en sus promesas, porque claramente el versículo que hemos leído dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Y dice: ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Lo que expresa aquí la palabra, que toda palabra que Dios habló al pueblo, cada promesa que él dio, se cumplió al pie de la letra. En otras palabras, lo que queremos dar a entender, que las promesas de Dios nunca fallan. Él es fiel, Él es verdadero. Todo lo que estamos viviendo simplemente son profecías cumplidas, palabras dadas por Dios por medio de sus profetas, por medio de sus siervos. Y cada una de estas palabras se va a cumplir al pie de la letra. Si vamos ahí a Josué capítulo 23. Gloria a Dios. Josué capítulo 23, del 1 al 3, dice la palabra: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado de años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Así Moisés, antes de despedirse, así Moisés, antes de partir, les dice claramente al pueblo y les recuerda que todo lo que Dios ha hablado lo ha cumplido, y el que ha peleado todas las batallas ha sido Dios. Si vemos ahí en el versículo 14, dice la palabra:
Josué 23:14 dice: y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os aconteció y no ha faltado ninguna de ellas. Le recalca Josué y les dice Moisés al pueblo: todo lo que Dios prometió lo ha cumplido. Aquí nos enseña, hermanos, que cada promesa que está aquí en la palabra, Dios la cumple. Pero para eso usted y yo tenemos que ser fieles a Él. Tenemos que seguir con nuestra fidelidad a nuestro Dios, servirle en las buenas y en las malas, haya o no haya, estemos enfermos, estemos sanos. Tenemos que glorificar a Dios, tenemos que darle a Dios la gloria. Por eso dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuándo voy a bendecir a Jehová? En todo tiempo. En cualquier momento de mi vida que esté pasando, yo tengo que aprender a bendecir a nuestro Dios. Porque dice claramente: no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo, Dios cumple lo que promete. Él no es hijo de hombre. El hombre promete y no cumple, pero Dios promete y Dios cumple. Dios cumple sus promesas y las promesas de Dios nunca fallan. Solamente queda de nosotros serle fiel, seguir nuestra fidelidad con Dios, servirle con todo nuestro corazón, no mirando a la derecha, no mirando a la izquierda, no mirando para ninguna parte, solamente mirando a nuestra meta, que es Cristo Jesús. Si usted y yo ponemos nuestra mirada en el Señor, todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Solamente hay que creerle a Dios. ¿Qué hace falta a la humanidad hoy en día? Creerle a Dios. Si usted y yo le creemos a Dios, podemos recibir todo lo que la palabra de Dios nos ha prometido nuestro Dios. Pero es necesario que usted y yo le creamos a Dios. Allí en Primera de Reyes, allí donde empecé, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 54, dice la palabra: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. ¿Cómo se encontraba Salomón? Postrado, de rodillas. Se levanta con las manos al cielo y, puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra en todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Pero ¿cómo estaba Salomón? De rodillas, en oración y súplica. ¿Cómo debe estar el pueblo? Buscando a Dios, suplicándole, intercediendo, orando por la humanidad. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos concentrados en la situación y no estamos concentrados en Dios. Estamos concentrados en el problema y no nos concentramos en Dios. Ese es el problema del pueblo hoy en nuestros días. En vez de poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, estamos viendo la situación, estamos viendo el problema, estamos viendo la enfermedad, estamos viendo la angustia y no estamos enfocados viendo al que hace las cosas. Ese es el problema de la humanidad hoy en nuestros días, porque su palabra al pie de la letra se ha cumplido. Ninguna de ellas se ha quedado sin cumplir. Cada palabra, cada promesa que Dios habló, se ha cumplido al pie de la letra. Y nosotros
hemos perdido la mirada, hemos perdido nuestra confianza y nuestra mirada en nuestro Dios. Por eso las cosas no llegan a acudir a nuestras vidas, porque hemos desviado la mirada de Dios a la situación. Y cuando nosotros vemos la situación, nada Dios podrá hacer por nosotros. Nuestra mirada debe estar puesta en Él, para que Dios venga a actuar, a resolver la situación. Que dice, confía. Que dice, espera. Tenemos que aprender a confiar y aprender y esperar en nuestro Dios. Por eso nos dice claramente aquí Salomón, que él estaba de rodillas con súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, dándole el lugar a quien él se lo merece. Es lo que necesitamos hoy en nuestros días, poner nuestra mirada en Dios, levantar nuestras manos y decirle: Dios, aquí estoy. La situación, tú sabes. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos resolver nada. Nada. Solamente Dios es el único que tiene el cuidado de nosotros. Por eso es necesario que usted y yo pongamos nuestra mirada en Dios, que Él va a cumplir su palabra tarde que temprano. Cada una de sus palabras se va a cumplir al pie de la letra. Allí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, dice la palabra. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo único que la gente está desesperada de que Cristo prometió venir y no ha llegado. Pero claramente nos dice, no retarda su promesa, como algunos, la gente lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. La palabra, tarde o temprano, se va a cumplir. Todavía hay palabra que no se ha cumplido. Y es necesario que todo esto acontezca, pero dice su palabra que aún no es el fin. Solamente principio de dolor, solamente principio de aflicción, pero todavía no es el fin. ¿Cuánta gente está todavía sin servir a Dios? Nuestros templos están vacíos, nuestros templos no están llenos. Y Dios viene por una iglesia limpia, pura, santa. Y la iglesia todavía no está preparada. La iglesia sigue viendo los problemas, siguen viendo las aflicciones, siguen viendo las noticias, las enfermedades, todo esto. Con todos estos programas que tenemos, hermanos, que nos enteramos de todo lo que sucede en todo el mundo. Todo esto nos viene a apartar realmente de mirar a nuestro Dios, en vez de ver la situación. Claramente el Señor dice que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sigue esperando que el pueblo lo busque, que el pueblo lo llame, que el pueblo se entregue de un corazón sincero. Dios sigue esperando en la humanidad. Miran la situación, pero no buscan de Dios. Miran el problema, pero no buscan de Dios. Miran las enfermedades, pero no buscan a Dios. ¿Qué está pasando hoy en nuestros días? ¿Cómo podemos usted y yo realmente confiar en sus promesas? Confiar en su palabra. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Así dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12, a fin de que no se hagáis perezosos,
El pueblo está ahora, es perezoso, es flojo. Es lo que está enseñando, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Cuántos hombres, hermanos, nos habla allí en Hebreos? Esperaron sin ver la recompensa, pero siguieron sirviendo a Dios. Por eso dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, que Dios le dice, vete a tu tierra, tu parentela, que te voy a hacer una nación grande. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuánto tiempo? Dios lo saca de Harán, lo saca a él y a su esposa y a su sobrino. No hay heredero. Dios le dice que lo va a hacer una nación grande. Se sale de su tierra, va a un lugar desértico y su esposa todavía no concibe. Dios le promete un hijo y pasan 25 años para que se cumpla la promesa. Pero ¿qué nos dice? Diciendo Dios, habiendo esperado a Abraham, con paciencia alcanzó la promesa. ¿Qué nos enseña a nosotros, hermanos? Que tenemos que seguir esperando con paciencia nuestra redención. Esperando con paciencia de que un día Él venga y nos redima de este mundo. Pero tenemos que seguir corriendo esta carrera, seguir confiando en Dios. Porque su palabra se va a cumplir tarde o temprano. Su palabra no vuelve vacía. La Biblia dice que tierra y cielo pasarán, pero su palabra no va a pasar. Todo puede pasar, pero su palabra no va a pasar. Su palabra se va a cumplir, tarde o temprano. Lo que nos enseña aquí es que usted y yo tenemos que aprender a esperar con paciencia para alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir buscando a Dios con un corazón sincero. Seguir siéndole fiel en toda situación. Seguir siéndole fiel a nuestro Dios para alcanzar la promesa por la cual usted y yo estamos confiando hasta el día de hoy. Sabemos que hay cosas difíciles, pero no son imposibles. La Biblia me dice, no hay nada imposible para nuestro Dios. Nada imposible. Todas las cosas son posibles para aquel que le cree. Solamente hay que creerle a nuestro Dios para aprender a esperar y confiar y recibir las promesas que Dios nos ha dado. Hay muchas promesas, pero todas estas promesas van a llegar en el momento adecuado, cuando yo aprenda a servir a Dios, a esperar en Él y a confiar en Él. Que Él es el que hace, que Él es el que restaura, que Él es el que bendice, que Él es el que agrega, el que da, el que quita, es Él. Pero tengo que ser yo fiel a Dios. ¿Cuándo? En toda situación, en todo tiempo. Tengo que aprender a bendecir a Dios. Aquí me dice que Abraham esperó, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esto nos enseña, porque los hombres, dice, ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de todo controversia es el juramento para confirmación. Pero Dios, al no haber otro más grande que Él, juró por sí mismo para que se cumpliera la promesa. Y Abraham le creyó, esperó la promesa y la recibió. Cuán importante es que usted y yo le creamos a Dios. Si vemos ahí el 17, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, a las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Que dice, es imposible que Dios mienta. Aquí hay una palabra que tenemos que entender.
Es imposible que Dios mienta. La palabra que nos ha dado se va a cumplir. A veces no se hace como nosotros queremos, pero siempre se hace conforme la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a recibir la voluntad de Dios, pero necesitamos empezar a confiar en Él, porque dice claramente, para que por las dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Lo que nos enseña aquí, el templo antes estaba cerrado de aquí a aquí, para acá nadie entraba. Nadie podía entrar, solamente el sacerdote entraba, pero tenía que redimirse, tenía que hacer sacrificios, tenía que pedir perdón, tenía que arrepentirse para entrar a un lugar santo donde estaba la presencia de Dios. Pero llegó el momento cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo del templo se rompió y nos dio a todos venir ante su altar para pedir misericordia a nuestro Dios. Ahora no necesitamos un intercesor, solamente Jesús es el único intercesor para presentarnos al Padre. Él viene y cumple la promesa que Él nos ha dado. Dice el versículo 10:23 de Hebreos 10:23, nos dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que nos dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuánta gente se ha acercado a Dios? ¿Cuánta gente ha estado congregado y se ha apartado? Aquí me enseña: mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin desmayar, sin regresar atrás. Es lo que nos enseña la profesión de nuestra esperanza, que estamos confiando, estamos esperando en un Cristo que perdona, que salva, que sana, que restaura y que viene pronto, porque fiel es el que prometió. Él dijo: me voy, pero volveré. Así dijo a sus discípulos, que Él se iba, pero iba a regresar. Pero por mientras dijo: les enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí nos enseña la palabra que fiel es el que prometió y Él va a cumplir. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, esperar y confiar en las promesas de nuestro Dios, que tarde o temprano se va a llegar al cumplimiento. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Vamos a creerle, vamos a pararnos firme, a seguir adelante, dejar de mirar la situación y mirar a nuestro Dios. Si realmente queremos conquistar, si realmente queremos ser más que vencedores, si queremos ser más que victoriosos, tenemos que dejar de ver la situación y ver a nuestro Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, cómo nos encontramos delante de Él. Para poder seguir adelante, tenemos que estar firmes en Dios, confiar en su palabra, confiar en Él, y Él lo va a hacer. Pero si nosotros no confiamos en Dios, no confiamos en la palabra, tengamos cuidado. Necesitamos aprender a confiar en nuestro Dios. Ahí en 1 Corintios, ahí Cristo nos confirma. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Vemos ahí: ¿qué el hombre hace cuando no confía en Cristo? Confirmados en Cristo, son sí en Cristo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra. Porque la palabra de la cruz, dice, es locura. Los que se pierden, pero los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Que dice: porque la palabra de la cruz, la palabra de salvación, el mensaje de salvación, para nosotros es locura. Para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es de nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito:
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Nos confirma el Señor que aquí el más humilde, el de menos estudio, puede avergonzar al más sabio. ¿Por qué? Porque ha aprendido a confiar en las promesas de nuestro Dios. ¿Qué hace falta en nosotros? Porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra es poder, la palabra es poder. ¿Qué tengo que hacer yo? Declarar la palabra en mi vida todos los días. Declararla. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué tengo que hacer yo? Hablar la palabra, declarar la palabra a mi vida día con día para poder confiar en este Dios que estamos sirviendo. ¿Qué me dice Él? Él es mi sanador. ¿Qué me dice? Él es mi libertador. ¿Qué me dice? Él pelea mis batallas. Entonces, ¿por qué desconfiar en Dios? ¿Por qué no poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es en Cristo Jesús? ¿Por qué poner la mirada en los problemas? ¿Por qué poner la mirada en la situación? Si Dios nos ha prometido todas estas promesas, nos las ha puesto para que usted y yo las recibamos. Las promesas de Dios son para nosotros. Las promesas que Dios nos ha dejado escrito son para nosotros. Tenemos que aprender a confiar en Él, a recibir la palabra tal y como Él nos la ha dado. Pero ¿qué está fallando? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué estamos dudando? Estamos como el apóstol Tomás. Estamos como Pedro. Estamos como cuántos personajes en la Biblia. Estamos como muchos de ellos que dudaron. Llegó el momento que la duda se apoderó. La duda es el arma más grande del enemigo para vencernos. Mientras estemos dudando, no vamos a recibir nada. La duda es el arma más fuerte del enemigo para hacernos retroceder a las bendiciones y a las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Es necesario que usted y yo aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos realmente y reconozcamos quién es nuestro Dios. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios santo, un Dios digno de recibir gloria, honra y alabanza. Claramente me dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Por eso tenemos que entender que esta palabra, estas promesas son para los que creen. ¿Para quién? Para los que creen. Aquí hay palabra de entendimiento, de sabiduría, pero son para aquellos que realmente le creen a Dios. Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere cambiar nuestra vida, pero tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Ahí en 2 de Pedro capítulo 1, termino con este versículo. 2 de Pedro capítulo 1 nos dice la palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sea y multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice el 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué me dice? Por medio
de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, a causa de nuestra carne, a causa de nuestros deseos. Así me dice claramente que nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas lleguéis y seamos participantes de nuestra naturaleza divina, que seamos parte de este reino celestial, que no es terrenal sino celestial. Son promesas que Dios nos ha dado. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creerlas, perseverar, confiar, esperar. Es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a confiar en nuestro Dios. Aprendamos a confiar en las promesas que Él nos ha dado. Ninguna palabra que está escrita aquí en su palabra ha llegado a su cumplimiento. Tarde que o temprano se ha cumplido las promesas de Dios. Si Él me dice que Él es mi Salvador, yo lo creo. Si Él me dice que Él es mi sanador, yo lo creo. Si Él me dice que Él es el que da, el que bendice, yo lo creo. Porque Dios no miente. Él no cambia de su palabra. Su palabra es la misma de ayer, de hoy y de mañana. Él nunca ha cambiado. ¿Cuántos años han pasado? Y esta palabra sigue siendo viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Eso es la palabra. Por eso, en esta tarde, yo solamente quiero encargarles. Vamos a confiar en las promesas de Dios. Vamos a confiar en Él. No en la situación, no en el problema, no en la angustia. Vamos a confiar en las promesas de nuestro Dios, que tarde o temprano van a llegar a su cumplimiento. Solamente usted y yo tenemos que aprender a esperar en Él. Es el tiempo de Dios, que dice, para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Tenemos que aprender a confiar en Él, que tarde o temprano Él va a dar su resultado a cada una de sus promesas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, donde quiera que andemos. Toda tierra que pise nuestros pies, dice su palabra, va a ser bendecida. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer la palabra, confiar en Dios y esperar en Él, que tarde o temprano todas estas promesas van a llegar a su cumplimiento. Yo simplemente les animo en esta tarde. Vamos a buscar a Dios, vamos a confiar en su palabra y vamos a confiar en sus promesas, que va a llegar a su cumplimiento, y es necesario que usted y yo estemos listos para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. En este momento, póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que Dios ha puesto en nuestros medios en esta tarde. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo reconociendo, Dios, que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios santo. Un Dios digno, Señor, de recibir gloria, honra y alabanza. Usted que escudriña los corazones, los pensamientos, allí donde me escuchan, Padre, yo te pido, Dios, que llegues a los corazones de mis hermanos, que aprendan a confiar en las promesas tuyas, que aprendan a confiar en tu palabra, que aprendan a confiar en ti, Señor. No en las situaciones, no en los problemas, no en las necesidades, no en las angustias, que aprendamos a confiar en ti, Señor. En este momento, Señor, gracias, Señor, por cada uno, Señor, que me va a estar escuchando más al rato ahí en su hogar. Y gracias a Dios por los que están aquí en esta tarde. Yo te pido, Dios, que la bendición tuya sea sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus hogares, sobre sus trabajos, sobre cada uno de ellos, Señor. Que la bendición sea sobre cada uno de ellos. Pero te pido, Dios, que aprendamos a confiar en ti, que aprendamos a poner la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Yo te pido por el enfermo, te pido por el triste, te pido por el desalentado, te pido por aquel que no te conoce,
que te conozca. Aquel que ha regresado atrás, que vuelva una vez más. Yo intercedo por él. Envío palabra que toque, que quebrante su vida de una manera especial, Padre. En este momento, Dios, yo intercedo por las necesidades. Yo intercedo por aquellos que han retrocedido. Yo intercedo por los perdidos. Yo retrocedo por todo problema, situación que el pueblo esté pasando en este momento. Y le pido, Padre, que usted venga honrando su fe, tocando sus vidas y bendiciéndolos a cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.